Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar la charla de hoy. Vamos a hablar sobre fisiopatología de la falla cardíaca, pero con aplicación clínica. Soy el doctor Alexis Vallejos y estoy muy encantado de estar con ustedes y les voy a tratar de transmitir conceptos que veo en el día a día en la práctica hospitalaria y de los últimos estudios y lo que dicen los consensos, ¿ok? Vamos a iniciar entonces, doctores. Bueno, nuestra agenda a tratar es, vamos a hablar algunas definiciones de falla cardíaca. Ustedes le llaman más insuficiencia cardíaca. Nosotros usamos más el término falla cardíaca. Y vamos a ver algunas definiciones. ¿Cuáles son las alteraciones humorales que se van a presentar? Alteraciones hemodinámicas que se van a presentar, el concepto de y la fisiopatología en la falla cardíaca aguda y cómo todo esto va a tener aplicación clínica para tu práctica hospitalaria, tus exámenes y el manejo de los pacientes. Recuerda algo, si tú dominas la fisiopatología, farmacología es fácil en todos los temas y cardiología no es la excepción. ¿Ok? Vamos con algunas definiciones. En primer lugar, ¿qué es falla cardíaca o insuficiencia cardíaca? Antes se utilizaba los criterios de Framingham, los criterios mayores, los criterios menores, etcétera. Ahora ya no es así. Tú por clínica, no solo con clínica, tercer ruido, crépitos, edemas, no puedes decir que el paciente tiene falla cardíaca, porque, por ejemplo, hipoliminemia también te va a dar edemas. El paciente con falla renal y sobrecarga hídrica te va a dar edemas, ingurgitación yugular, tercer ruido. Entonces, tú tienes que tener la definición universal de la falla cardíaca, que es que tengas un paciente que tiene signos y o síntomas. Tiene que tu paciente, para tú decir que tiene insuficiencia cardíaca, tener signos y o síntomas de falla cardíaca, que ya sabes cuáles son, ¿no? Disnea, crépitos, ortognia, ya tiene que haber signos o síntomas. Causados, ojo, tú tienes que demostrar que están causados estos signos o síntomas por alguna anormalidad cardíaca, sea estructural, tú le haces una eco, ves que el corazón está dilatado, es estructural o funcional. El corazón no funciona correctamente, está asincrónico, no contrae bien o cuando hace ejercicio deja de funcionar correctamente. Entonces, signos y síntomas, ya, hasta ahí eran criterios de Framingham. Pero tú tienes que demostrar que hay una alteración cardíaca, es decir, que voy a necesitar probablemente hacerle al paciente una ecocardio, ecocardio, u otro método, ¿no? Una resonancia magnética, etcétera. Pero además, no basta solo con eso. Tú tienes que tener al menos uno. O tengo péptidos natriuréticos elevados, que los que utilizamos en la práctica actualmente es el BNP o el NT-proBNP, o evidencia objetiva de congestión cardiogénica. Es decir, que yo tengo que demostrar que el paciente está que se llena de líquidos a nivel pulmonar o sistémica. ¿Y cómo puedo demostrar eso? Por ejemplo, le hago una radiografía a nivel pulmonar, encuentro a las de mariposa, redistribución de flujo, líneas B, línea C. Le hago una eco pulmonar y encuentro el signo de la discoteca, las líneas B, derrame pleural, etcétera. Le hago una resonancia y veo lo mismo, le hago una eco y veo las venas cavas que están dilatadas, sobrecargadas. Entonces, te das cuenta que insuficiencia cardíaca o falla cardíaca ya no es el concepto tan fácil. No es solo signos y síntomas, como decía Framing. También tengo que tener que eso es causado por una alteración estructural o funcional del corazón y al menos uno. O tengo péptidos o demuestro congestión con imágenes, por ejemplo. ¿Ok? Esa es la definición de falla cardíaca. No te olvides, tenla clara porque la preguntan bastante ahora en los exámenes y si tú la tienes, este es de un artículo que es la definición universal de la falla cardíaca. Te va a ser muy fácil entender, ¿ok? Ahora, la falla cardíaca lo vas a tener en dos grupos. La falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, el paciente va a estar en falla cardíaca aguda o los pacientes que están en falla cardíaca crónica. ¿Cuál es la diferencia? El agudo tiene algunos síntomas, pero ocurre algún factor, supongámosle de una neumonía o una gripe, y se descompensó, su corazón no aguantó la taquicardia por la fiebre, y se descompensó, se llenó de edemas, el pulmón se hizo edema del pulmón. Ese es el agudo.
El crónico es el que toma el que está parcialmente compensado, toma sus pastillas, por ahí tiene algunos síntomas, pero puede vivir con eso. Ya, diferente. Crónico de agudo es diferente. El agudo puede morir por eso. Puede morir bruscamente un edema agudo de pulmón, nosotros lo tenemos que intubar muchas veces. El crónico está estabilizado. Y este crónico es el que tú vas a clasificarlo según la FEBI. Según la FEBI actualmente se clasifica. ¿Ok? ¿Y cómo la vamos a clasificar? Pueden ser con falla cardíaca reducida, FEBI reducida, son los que tienen menor o igual a 40, FEBI conservada o preservada, mayor o igual a 50, o ligeramente reducida, que es el grupo intermedio de 41 a 49. Ya eso es para los crónicos, no es para los agudos. Y ahora, existe un tipo más, que esta te la podrían preguntar en un examen. Los FEBI recuperados. Falla cardíaca con FEBI recuperada o función recuperada. Son aquellos que tuvieron una FEBI menos de 40, una fracción de eyección menos de 40, supongamos que estaban en 25, ¿ya? Pero con el tratamiento aumentaron más de 10% y ahora son más de 40%, ¿ya? Entonces, ¿qué son los FEBI reducida menos de 40, menor o igual a 40? FEBI preservada mayor o igual a 50, ¿ya? Ligeramente reducida, intermedio 41, 49. Y los recuperados son aquellos que eran menos de 40, le diste tratamiento y aumentó más de 10 puntos, mayor o igual a 10 puntos, y ahora son más de 40. Esos son los recuperados, que yo creo que es una potencial pregunta de examen. Doc, ¿y por qué es importante esto? Esto es relevante porque el tratamiento que yo le doy a los reducidos no es el mismo que yo le voy a dar a los preservados. Por ejemplo, todos conocemos que los beta bloqueadores nos van a ayudar en la insuficiencia cardíaca, pero los beta bloqueadores solo nos van a servir en los reducidos, no nos sirven en los preservados. ¿Te das cuenta? En los reducidos, nomás. En los preservados no han demostrado beneficio. Todos sabemos que los IECAS, los ARA2, nos ayudan en la insuficiencia cardíaca, pero nos ayudan en los reducidos, no en los preservados. A bajar mortalidad no te bajan en los preservados, ¿ya? Entonces, es diferente el tratamiento según tú te enfoques. Y el agudo, a uno que está con crépitos, congestionado, no le vas a dar pues de golpe dosis altas de beta bloqueador. Imagínate que está en falla cardíaca aguda y se chocó, está en shock cardiogénico. Tú no le vas a dar IECAS, que es un hipotensor beta bloqueador, no. Los tratamientos para el crónico muchas veces los tenemos que disminuir o suspender el agudo, porque el agudo hay que salvarle la vida. ¿Qué hacemos en el agudo? Si está chocado, le ponemos norepinefrina o si tiene bajo gasto, le colocamos dobutamina. Si tiene edema agudo de pulmón, lo tenemos que intubar. Si con eso no mejora, al paciente tendremos que darle algún soporte mecánico. Nosotros le colocamos balón usualmente, balón de contrapulsación intraórtico, podemos ir a Centrimac, a ECMO, pero no le vas a estar dando a ese paciente enalapril que lo va a hipotensar, ¿verdad? Es diferente. Entonces, por favor, ten la clasificación clara, porque de eso va a depender el tratamiento de cada uno. Y la guía AJA te dice que tú también vas a tener pacientes que lo vas a poder clasificar según estadios, estadio A, B, C y D. ¿Ok? El A son los que son los pacientes en riesgo. Es como el A lo hicieron para los pacientes que, pues, tú tienes que advertirle que al diabético, al hipertenso, al obeso puede hacer falla cardíaca con el tiempo. A los que tienen cardiopatías genéticas, familiares o están expuestos a quimioterapia. Ese es el A, el que está en riesgo. El B es el asintomático. Y si hemos tenido pacientes que tienen una FEBI reducida y no tienen síntomas, incluso son AIJA 1, o sea, pueden hacer deporte, todo, pero su corazón está que funciona a la mitad de la fuerza normal. Con el tiempo los B van a volverse C, ¿no? Los C son los clásicos sintomáticos, que tú ves con edemas, todo. Y los D son usualmente los avanzados. El avanzado es un paciente que, ahorita te lo voy a definir, que ya está yendo, no está yendo bien el paciente. Está que se deteriora cada vez más y cualquier momento va a fallecer. Si es que no se le hace el único tratamiento curativo para esto, que es el trasplante cardíaco, que hace poco reciente un trasplante en el instituto, ¿no? Entonces, no te olvides, A en riesgo, B el asintomático, pero el asintomático puede progresar al C
que es el tipo clásico con edemas, ortopia, el C, y el D es el avanzado, que ya está en las etapas finales, y si no se le trasplanta, el paciente va a fallecer. Ahora, el asintomático, ¿cómo yo sé que es un B? Porque no tiene síntomas, obviamente, pero tiene al menos uno. O tiene un tema estructural, o sea, tú le ves un corazón dilatado, o tienes evidencia de presiones de llenado altas. Por ejemplo, ves péptidos natriuréticos, o en la eco ves presiones de llenado altas, en la resonancia. Eh, y factores de riesgo y péptidos natriuréticos. O sea, mira, date cuenta cómo los péptidos natriuréticos ahora se han vuelto muy importantes. Troponinas elevadas. Por eso que yo te recomiendo, en nuestro medio casi nadie se hace tamizajes del corazón, pero tú, a tu familia, a tus conocidos y cuando tú ejerces como médico, pídeles un péptido natriurético para que tú sepas, mira, sin hacer una eco, con el péptido natriurético tú puedes saber si ese corazón tiene presiones de llenado elevadas y probablemente tienes que estudiarlo de forma cardíaca. De la misma forma, la troponina. La troponina no es solo de infarto, troponina es daño cardíaco. Y si tú tienes un paciente asintomático, por ahí hipertenso, y le pides una troponina y está alta, ojo, que ese corazón está sufriendo, está que se daña. Y por lo tanto tienes que estudiarle, hazle una eco, hazle un mapa, un Holter. Ese es el B. El B tiene enfermedad estructural, evidencia de presiones de llenado altas, péptidos, troponina, en ausencia de otras causas. ¿Ok? Pero el que más preocupa a uno es el avanzado. Y en la falla cardíaca avanzada, que es otro concepto que quiero que tú tengas, cuando yo tengo mis pacientes, ¿qué les explico? Cuando viene la familia, les digo, miren, su papá, su mamá tiene una insuficiencia cardíaca, una falla cardíaca, y la falla cardíaca no tiene cura. La mayoría de fallas cardíacas crónicas, dilatadas, no tienen cura. Falla cardíaca va a ir a dos destinos, básicamente. Un paciente una vez que se diagnosticó de insuficiencia cardíaca, con los criterios que ya hemos visto, tú tienes que saber que este paciente va a seguir una curva así, va a estar con el tratamiento estabilizado parcialmente, pero supongamos que dejó de tomar su tratamiento unos días, le dio una gripe, una neumonía, viajó, hizo una transgresión dietética, bebió demasiado y se va a descompensar. En esta descompensación se puede morir si no lo tratas. Se llena de edemas, hace shock, etc. Si lo tratas a tiempo, el paciente va a recuperar, pero nunca regresa a su estado basal. Y por ahí el corazón cada vez va fallando más y se descompensa, le da una arritmia. Conforme el corazón, por ejemplo, se dilata más, ya no conduce bien la electricidad y les da arritmias ventriculares. Supongamos que le dio una arritmia, se descompensó otra vez y tú lo tratas a tiempo y no regresa a su estadio basal. Hasta que otra vez se descompensa y llega a una fase que es la fase avanzada, donde tienes dos opciones. El paciente lo vas a trasplantar, lo dejas en manejo paliativo. Y el manejo paliativo tarde o temprano va a morir. O sea, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad terminal que la única cura es el trasplante. Ahora, esta era la curva clásica. Con los tratamientos actuales, aumentan los años de vida y disminuyen las descompensaciones. Tú ponte a pensar en qué enfermedad, en qué rama de la medicina tú puedes decir, yo doy este medicamento y mi paciente va a vivir 5 años más, 10 años más, ¿no? No hay casi eso, pero en la insuficiencia cardíaca sí. Tú con la medicina que le des vas a evitar descompensaciones y si evitas descompensaciones va a tener más sobrevida el paciente. Entonces, esa es tu meta que tú tienes que lograr en los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Sí, vayan haciendo cualquier duda, la pueden ir haciendo, no hay problema. Si un paciente tiene derrame pleural por insuficiencia cardíaca, la disnea se clasifica, no, si tiene insuficiencia cardíaca, la disnea se clasifica por NICE, ¿ya? Por NICE, ¿ok? Medical Research Council es para EPOC. Y según la clasificación de la OMS, es para hipertensión pulmonar, que serían las tres escalas más importantes, ¿ok? Entonces, este paciente con falla cardíaca avanzada, tú tienes que saber identificarlo, porque tú tienes que ofrecerle trasplante o manejo paliativo, que es darle
un medicamento que le dé fuerza al corazón y todo el tiempo que pueda el paciente, hasta que en algún momento fallezca, que tratamos de que no sea rápido. Entonces, ¿cómo yo sé que es falla cardíaca avanzada? En primer lugar, el paciente tiene que estar en NIHA 3, 4. Si a síntomas graves y persistentes, el paciente vive con disnea, camina de su cuarto al baño, camina del cuarto a la cocina, cocina, cuando se peina, le falta el aire. Ese es el primer criterio que tienes que tener. Segundo, tiene que haber disfunción cardíaca grave. Entonces, ¿cómo es disfunción cardíaca grave? FEBI menos de 30, pero la FEBI solo tiene un lado del corazón. Falla del ventrículo derecho. También, el ventrículo derecho nosotros lo medimos con el FACBD, menos de 35%, el TAXE, menos de 17, y el S' del BD, menos de 9,5. Ya esos son como los valores normales para el ventrículo derecho. O sea, puede ser un paciente que la FEBI esté bien, pero el ventrículo derecho es el que falla. Por ejemplo, la miocardiopatía rimogénica del ventrículo derecho. Ojo, yo también te recomiendo, haz electro a tus pacientes. Porque por ejemplo, esta miocardiopatía rimogénica, tú en el electro puedes ver signos que te digan tiene miocardiopatía rimogénica. Y si no lo detectas a tiempo, puede hacer una arritmia ventricular y fallecer el paciente en paro cardíaco. ¿Ya? Alteraciones valvulares, tiene una valvulopatía que no se puede operar, también ya lo pone en falla cardíaca grave. Una alteración congénita, una cardiopatía congénita que no la puede solucionar. BNP o NT-proBNP elevadas o en aumento y disfunción diastólica grave. La falla cardíaca no solo es sistólica, también es diastólica, no te olvides de eso. ¿Ya? Entonces, síntomas, alteraciones estructurales. Lo otro es que el paciente se congestione, pulmón o sistémico, y que requiera altas dosis de diuréticos, o haya tenido shock bajo gasto, que requiere inotrópicos vasopresores, o arritmias malignas. Los pacientes con falla cardíaca, y eso lo vemos bastante, conforme el corazón se dilata, ya no conduce bien, y esas zonas dilatadas se fibrosan y empiezan a mandar arritmias, arritmias ventriculares, que llegan al paro, ¿no? Hace poco tuvimos un paciente que nosotros en el electro vemos de dónde viene la arritmia ventricular, venía de todos lados del corazón. Cuando es de un solo lado la arritmia, tú lo ablacionas, ya lo curaste. Pero imagínate un corazón que de todo lado manda. Por más que tú quemes todo, imagínate quemar todo el corazón. No se puede. Ese ya es un estadio prácticamente terminal de la enfermedad, ¿no? Entonces, episodios de congestión o bajo gasto o diuréticos altos que requieran más de una consulta no planificada hospitalización. O sea, hasta una hospitalización o una visita, ¿no? Por ejemplo, en INCOR tenemos el hospital de día. El hospital de día es como una emergencia que solo atiende falla cardíaca. Y el paciente cuando siente, se aumenta de peso, siente congestivo, acude, entonces le colocamos diurético y lo mandamos a casa y le aumentamos las dosis en casa. Ese es el hospital de día. Hay otros que ya llegan muy mal y lo hospitalizamos. Si tiene más de una visita no planificada o una hospitalización, o sea, dos o más en un año, también califica. Y lo otro es que el deterioro grave en el ejercicio. ¿Cómo le evidenciamos esto? Test de caminata. Menos de 300 metros en 6 minutos. O se le hace una prueba de consumo y ves cuánto, le hace un poco de esfuerzo y ves cuánto consumo de oxígeno tiene. Y si el consumo de oxígeno es menos de 12 con betabloqueador, o menos de 14 sin betabloqueador, o menos de 50% del valor para su edad, peso esperado, esto es falla cardíaca avanzada. Entonces, ojo, si tú identificas un paciente así, NIHA 3 o 4, alteración estructural, que ya va dos o más hospitalizaciones y que hace poco menos de 300 metros en la prueba de 6 minutos o menos de 12%, 50% del valor esperado del consumo, falla cardíaca avanzada, estás en el estadio de el paciente tienes que definir si va a ir a trasplante, dispositivo mecánico o paliativo. Por ejemplo, nosotros tenemos en el hospital de día una unidad de falla cardíaca donde a los pacientes paliativos se les coloca levosimendan. Levosimendan es un inotrópico, es decir, le da fuerza al corazón por al menos por su tiempo de vida media prolongado, más de 70 horas, debido a un metabolito que dura mucho, que es el OR1896, le da al corazón fuerza hasta 2 semanas. Entonces los pacientes viven así.
Cada 2 semanas tienen que ir al instituto para colocarles el levosimendan, pasen 6 horas, ¿ya? Generalmente le colocamos 6,25 en 6 horas y le da fuerza 2 semanas. Cuando se acaban esas 2 semanas, el paciente ya no puede caminar, le falta el aire y tiene que volver al hospital y se le coloca otra vez su levosimendan. Y así viven los pacientes con el protocolo de levosimendan. Eso se vio en un estudio que se llamó el Lionheart, levosimendan. El protocolo fue de 6 semanas, de 6 dosis, pero nosotros tenemos pacientes que tienen múltiples dosis y sin el levosimendan ya hubieran fallecido. Pero es un manejo paliativo, no los va a curar, solo les da más tiempo de vida. ¿Y cómo progresan estos pacientes? Ya cuando pasan unas semanas o meses, ya no vuelven cada 2 semanas, cada 10 días. Algunos pacientes ya no responden a los 10 días, a los 7 días se cansan, vuelven cada 7 días. Y algunos pacientes ya no duran ni 7 días, ya no les hace efecto. Son los no respondedores al levosimendan. ¿Y yo cómo me doy cuenta si no va a responder el levosimendan? Uno de los factores es el péptido natriurético. Por eso los péptidos natriuréticos son importantes que lo tengas en cuenta. Si tú le colocas levosimendan y a las 72 horas los péptidos natriuréticos bajan menos del 30%, no va a responder. Cuando bajan más del 30%, van a responder. Si bajan menos, no va a responder. Y estos pacientes ya le colocan levosimendan, no responden y al final terminan con infusión de dobutamina, hospitalizados, hasta que en algún momento, si no lo trasplantas, el corazón disfunciona. Pero ojo que para trasplantar un paciente, por ejemplo, el protocolo INCOR no puede ser más de 65 años. Entonces, los datos que te digo, hay mucho desconocimiento, pero tenlos en cuenta porque los que hacen cardiología te lo van a preguntar porque son cosas del día a día. ¿Ok? No te olvides que la falla cardíaca avanzada puede aparecer en los pacientes con con falla cardíaca preservada, ¿ya? Y hacen disfunción extracardíaca. Falla cardíaca avanzada, tú lo vas a ver delgaditos, la caquexia cardíaca, porque se eleva el TNF-alfa, hacen síndromes cardiorrenales, hacen el síndrome cardiohepático y elevan bilirrubina, predominio un poco más directo, perdón, indirecto por congestión, indirecto, pero se elevan ambas, pero más indirecto, elevan CREA, hacen caquexia, hacen hipertensión pulmonar de tipo 2, pero estas son las definiciones. Tenlo en cuenta, por favor. Ahora, es diferente dos conceptos, y quiero que lo tengas muy claro. Una cosa es el worsening o empeoramiento de la falla cardíaca, empeoramiento de la falla cardíaca, y esto es diferente de la falla cardíaca aguda. ¿Cómo lo puedes diferenciar? Falla cardíaca aguda es un paciente que estaba estable, relativamente estable, y un factor lo descompensa. Pero este factor usualmente es que dejó su medicación, uno de estos tipos, y el paciente empeora, pues. Pero luego tú le das tratamiento y lo regresas a un poco casi a su basal. Esa es una falla cardíaca aguda. Algo lo descompensó, por eso el paciente empeoró. Pero el worsening o empeoramiento no. Es un paciente que está progresando la enfermedad. Entonces, de lo que estaba así, está cada vez empeorando el paciente. Requiere más diurético, requiere mayor medicamento. Y no es que a un factor lo esté necesariamente descompensando, sino la enfermedad está progresando. Ese es el empeoramiento. El empeoramiento no es que algo súbito lo descompensó, sino la enfermedad está progresando. Mira, quiero que veas porque te pueden preguntar, empeoramiento es diferente de falla cardíaca. El empeoramiento, ¿a quién incluye? Son pacientes sintomáticos que tú tienes que aumentarle la dosis de los diuréticos, por ejemplo, y son pacientes ya crónicos, que está avanzando la enfermedad, porque la falla cardíaca aguda puede ser en alguien que no tenía falla cardíaca. O la falla cardíaca aguda, así como puede ser en alguien crónico, que empeoró, que se descompensó. La falla cardíaca aguda puede ser de nuevo. Por ejemplo, si a alguien le da un infarto y es lo suficientemente grande, el corazón no va a hacer insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, si del corazón hace necrosis el 25% del, del ventrículo izquierdo, hace falla cardíaca aguda. Y si se necrosa el 40%, hace shock cardiogénico. Entonces,
La falla cardíaca aguda puede ser en alguien que no tenía, como en alguien que tenía. En cambio, el empeoramiento es alguien que está progresando, por lo tanto era un crónico que está progresando, no es algo, alguien agudo, ¿no? Y aumenta la disnea, la congestión, va al hospital por todo esto, requiere terapia, escalar terapia. En cambio, los agudos generalmente mm, ¿en qué me diferencio de un agudo? El agudo puede ser de novo, el agudo hay un factor que sí o sí lo ha descompensado, sobre todo el pobre adherencia a tratamiento, y, y todo ha ocurrido por el factor una neumonía, etcétera, ¿no? Entonces es diferente el empeoramiento, que es un crónico que está avanzando, está progresando a falla cardíaca avanzada, y un agudo que un factor lo descompensa. Ojo, pueden preguntar. ¿Y qué es la falla cardíaca aguda? Ya no es el paciente que tiene, ya no hablamos del crónico, del toque reducido, no estamos hablando del avanzado, ni estamos hablando del empeoramiento. Estamos hablando de un paciente que tiene una aparición rápida o gradual de los signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, rápida, gradual, lo bastante grave para hacer que el paciente necesite atención médica urgente, que lo va a llevar a un ingreso hospitalario no planificado. Entonces, un paciente crónico o de nuevo, o sea, alguien que no tenía, que le aparecen sus síntomas, generalmente por un factor que lo descompensó, le dio un infarto, una arritmia, y lo lleva al hospital. Ese es el falla cardíaca aguda. Y los pacientes con falla cardíaca aguda, que ya pueden ser crónicos o pueden ser algo nuevo que les dio, este, se pueden dividir en cuatro, clasificar en cuatro grupos. Tenlos claro. Te pueden dar una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la clasificación de la falla cardíaca aguda? Ya, se divide en cuatro grupos. Unos son los descompensados. Este es el clásico crónico que le dio una neumonía y por eso, o una hito y por eso va al hospital. La falla cardíaca agudamente descompensada. ¿Qué es esto? Es el crónico que hubo un factor, lo descompensó. Este es un grupo, ¿eh? Otro grupo, los edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón tanto puede ser un agudo como un crónico, que usualmente hay hipertensión y una gran vasoconstricción. Es alucinante cuando tú lo ves, he visto varias veces. El paciente está ahí con edemas y de repente se hace frío y todos los vasos se han cerrado periféricamente. La poscarga aumenta tanto el corazón ya no puede bombear, todo se va al pulmón y hay que intubarlo al paciente, ¿no? Nosotros tenemos que intubarlo. Por eso el cardiólogo tiene que estar entrenado prácticamente como UCI, ¿no? Ese es el edema agudo de pulmón. Por poscarga es el mecanismo. Poscarga y disfunción diastólica predominante. Ya esto es rápido. O sea, en un momento vasoconstricción y en unos minutos ahora. En cambio, el fallo cardíaco agudamente descompensada, que le dio una gripe, una neumonía, una ITU, dejó de tomar tratamiento, es gradual. Diferente mecanismo, ¿verdad? El otro es solo ventrículo derecho, falla el ventrículo derecho. Por ejemplo, una hipertensión pulmonar, una, un infarto de ventrículo derecho. Es un grupo, se comporta diferente, por si acaso el ventrículo derecho, cuando falla el ventrículo derecho, por ejemplo, no te hace crépito, porque es el lado derecho. ¿Qué te hace ingurgitación, hepatomegalia, citis? El ventrículo derecho tiende mucho a hipotensar y no puedes, cuando es ventrículo derecho tú no puedes dar nitratos, porque el ventrículo derecho, si tú le das un nitrato, va a chocarse el paciente. No debes usar mucho diurético, porque el ventrículo derecho hay que darle volumen. Es bueno con el volumen, malo con las presiones. Y hay que bajarle la presión del pulmón. A veces usamos hasta óxido nítrico. Abrimos pulmón, no, damos volumen porque el ventrículo derecho funciona bien con volumen, una PVC entre 12 y 15, y no le damos nitratos ni diurético a menos de que esté desplazando el talento, ¿no? Ese es un ventrículo derecho, por ejemplo. Y el otro es el chocado, el shock cardiogénico, que esto tiene sus propios criterios, pero ya es el paciente que está hipotenso e hipoperfundido. ¿Cuáles son criterios de shock cardiogénico? Shock cardiogénico, una presión arterial sistólica menos de 90 por al menos 30 minutos, o una PAN menos de 65 por al menos 30 minutos, y que tenga signos y síntomas de hipoperfusión, como llenado, oliguria, que es diuresis menos de 30 cc por hora, que tenga alteración mental, lactato más de 2, frialdad distal. Ese es el shock cardíaco.
Y hemodinámicamente uno sabe que es shock cardiogénico porque el índice cardíaco es menor de 2.2, la presión capilar pulmonar es más de 15, ¿no? El poder cardíaco es menor de 0.6, el índice de shock es más de 1, que es la presión sistólica, perdón, es la frecuencia cardíaca sobre la presión sistólica, ese es el índice de shock sistólico, es más de 1. Entonces son 4 grupos de presentaciones clínicas de la falla cardíaca aguda que las tienes que tener en claro. Porque el tratamiento es diferente. Por ejemplo, yo que le doy un shock cardiogénico, norepinefrina, dobutamina, si no responde balón, diuréticos voy poco. ¿Qué le doy una falla ventrículo derecho? Ya te dije, volumen, vasodilatadores pulmonares, evito nitratos, ¿no? ¿Qué le doy un edema de pulmón? Acá más bien como es mucha vasoconstricción e hipertensión, hay que abrirle los vasos. Acá sí le doy vasodilatadores, nitroglicerina, nitroprusiato, ¿no? Hay que darle morfina para bajar la precarga en las venas, furosemida, que tiene un efecto venodilatador a los 15 minutos, intubarlo si requiere. Y en una descompensación de falla cardíaca, acá que le doy, depende del patrón, pero usualmente acá tengo que usar nitratos y diuréticos. Entonces, diferente el manejo según cómo se presenta el paciente. Y justamente yo puedo, según la clínica, sobre todo los falla cardíaca agudamente descompensada, según yo puedo tener 2 fenotipos según cómo se me presente el paciente. ¿Ok? Y esto es fácil de entender, porque a ti te pueden preguntar, ¿cómo son los fenotipos de la falla cardíaca? Entonces yo te pregunto, ¿todos los pacientes con insuficiencia cardíaca crees que cuando se van a descompensar aumentan de peso? Porque uno diría, ¿no? Cuando el paciente está que retiene líquidos, aumenta de peso. Entonces yo ya sé que los que aumentan de peso se van a descompensar. Ojo, el aumento de peso solo se ve en el 50% de casos de las fallas cardíacas. O sea, no es tan sensible. Y es porque la falla cardíaca descompensada tiene 2 mecanismos. Hay un grupo de pacientes que sí tienen retención hidrosalina. Y ya vamos a explicar los mecanismos, pero básicamente el riñón empieza a retener sodio y agua. Estos pacientes con retención hidrosalina, que el riñón empieza a retener sodio y agua y empiezan a sobrecargarse, son los que me hacen edema, son los que me hacen ascitis. Y este grupo yo lo voy a llamar los de congestión tisular, tisular tejido, o de aumento de presiones venosas sistémicas. Este es el grupo de retención hidrosalina. Y acá sí me va a servir qué utilizar en mi paciente diuréticos, porque están que me retienen sodio y agua. En este grupo yo le usaría diuréticos, ¿verdad? Pero no todos los pacientes aumentan de peso, solo la mitad. El otro grupo de pacientes, y acá hay un concepto que tienes que tenerlo claro, mira, la volemia, o sea, el volumen de sangre del cuerpo, está entre las venas y las arterias. Las venas tienen prácticamente un 70% y las arterias por ahí un 30-25%. O sea, hay más sangre en las venas que en la arteria, porque las venas son de capacitancia, son grandes contenedores. Las arterias son más de fuerza, porque tienen una gran capa muscular. Ahora, estas venas lo van a tener su volumen distribuido en dos. Un volumen estresado y un volumen no estresado. Entonces, ¿qué viene a ser el volumen estresado? El volumen estresado es el que va a, a contribuir con la precarga. Es el que está circulando y haciendo precarga. Es lo que sí o sí efectivamente llega al corazón y hace la precarga. Y el volumen no estresado es un volumen de reserva que sobre todo lo tienes en la circulación esplácnica. Esta es la mayoría, o sea, hay más volumen no estresado que estresado y es un volumen de reserva que no contribuye en la hemodinámica del paciente. Entonces, ¿qué pasa cuando, y está en el lecho esplácnico? O sea, alrededor de tus vísceras. Ahí está la mayor cantidad de la sangre venosa, por si acaso. ¿Ya? No está que circula efectivamente por todo el lado haciendo precarga, ¿no? Es de reserva. ¿Qué pasa en la redistribución vascular? Mira, redistribución se redistribuye. Lo que estaba, por ejemplo, alrededor de las vísceras, todo, ocurre, por ejemplo, un infarto.
El paciente, como se ha muerto una parte del corazón, tiene que aumentar su fuerza, se activa el simpático. ¿Para qué? Para que el corazón lata más fuerte, pero el simpático también tiene efecto venoconstrictor, receptores alfa 1, y hace que todo este volumen no estresado se convierta ahora en volumen estresado. Es como que un litro, supongamos, ya para entendernos, que yo tengo un litro ahí que no está que llega al corazón directamente como precarga, pero como me dio un infarto, entonces se activó el simpático para que el corazón lata más fuerte y como el simpático tiene efecto venoconstrictor por receptores alfa 1, lo activó al volumen no estresado y le dice, ¿sabes qué? Ahora te vas a estresar. Y este volumen lo redistribuye y lo pone en venas que sí afectan la precarga. Entonces llega todo este exceso de volumen y va al corazón y el corazón se acaba de infartar, ¿te acuerdas? Entonces no aguanta y lo manda todo el punto. No soporta este gran sobrecarga. Entonces este paciente, el caso de redistribución vascular, ¿aumentó de peso? No, porque es el mismo volumen, sino que cambió de compartimento. Esa es la redistribución vascular. El otro fenotipo de falla cardíaca es congestión tisular, que es el paciente que fue poco a poco acumulando líquidos y existe el mixto. Entonces, cuando te digan, ¿cuáles son los fenotipos de falla cardíaca? Redistribución vascular, congestión tisular. El congestión tisular es el que necesita diuréticos, es el que aumenta de peso, es el que tiene ascitis, derrame pleural y demás. En cambio, el de acá no, el de acá tiene crépitos, ortopnea, eh, sobre todo disnea parasítica nocturna, ¿no? No tiene tanto edema, no hay derrame, no hay ascitis, ¿ya? Y este paciente necesita diuréticos no tanto, porque no necesita perder el líquido, es el líquido normal de su cuerpo. Lo que necesita es que vuelva todo, regresarlo. ¿Cómo lo hago eso? Vasodilato. Abro las venas y todo regresa. Entonces, el fenotipo de restitución vascular necesita vasodilatador, como nitroglicerina. Vasodilatador. En cambio, el fenotipo de congestión tisular necesitas diuréticos. Por eso tú tienes que saber qué fenotipo es mi paciente. ¿Ha redistribuido? Lo vasodilato para que regrese. No, está acumulando. Le coloco diurético para que lo pierda. Entonces, el manejo depende de tu fisiopatología. Por eso es importante que conozcas esta charla. Es importantísimo. Y, por ejemplo, cuando el corazón se le sobrecarga de volumen, ¿qué aumenta? Los pectios natriuréticos, ¿no? El NT-proBNP. Por eso la restricción vascular se aumenta mucho los pectios natriuréticos. En cambio, cuando se mete líquido por las serosas, derrame pleural, derrame ascitis, se libera el CA-125. Yo sé que el CA-125 tú lo has utilizado o lo has escuchado en cáncer de ovario, pero ojo, te puede venir la pregunta, ¿el CA-125 los cardiólogos lo usan en congestión tisular? Porque cuando una serosa tiene líquido, es decir, hay líquido en el peritoneo o en la pleura, este líquido seroso, esta mesotelio libera CA-125. Y si tú tienes CA-125 más de 34, hay líquido en algún mesotelio. O sea, CA-125 no es solo cáncer de ovario, hay líquido en algún mesotelio. Y los NT-proBNP va a depender si es agudo o crónico y de la edad, que ya lo vamos a ver. ¿Ok? Igualmente con la eco es diferente y con la clínica va a ser diferente. Ya, es importante. Ahora, ¿qué alteraciones, con lo dicho previamente, qué alteraciones humorales presenta un paciente con falla cardíaca? Es decir, humorales se refiere a las hormonas, hormonas, neurotransmisores, o sea, molecular, qué está ocurriendo. Y eso te va a permitir entender el tratamiento. Bien. Lo primero, en la falla cardíaca, una fracción de eyección normal en la guía de ecocardiografía dice que es más de 52% en los varones y más de 54% en la mujer. En promedio, la mayoría tiene una fracción de eyección del 60%. Pero si ocurre un evento índice, supongamos una valvulopatía, un infarto, una cardiopatía dilatada, una arritmia, etcétera, crónica, eso va a generar que el corazón pierda fuerza. Y va a haber mecanismos compensadores que van a decir, no, corazón, no te voy a dejar caer. Vas a regresar. Lo trata de retornar. ¿Cómo lo va a tratar de retornar? Le aumenta la fuerza, le aumenta, lo hace crecer. Todos estos mecanismos, ¿qué harían, no? Dice, como un corazón más grande va a tener más fuerza, le hace crecer,
Un corazón con más frecuencia va a tener más fuerza, el simpático le hace taquicardia, le aumenta la presión, ¿no? El RAS, sistema renina-angiotensina, aldosterona, ¿no? ¿Para qué? Regresarlo. Y lo regresa por un momento. Pero todo este mecanismo compensador tú tienes que entender que a largo plazo es dañino. A largo plazo es dañino. Entonces, mira, un episodio índice, ¿qué va a hacer? Que el cuerpo active mecanismos para tratar de ese corazón regresarlo como estaba. Él activa el simpático, renina-angiotensina, se liberan endotelinas, péptidos natriuréticos, citoquinas, todo. Pero el endotelio hace vasoconstricción, hay radicales libres, citoquinas. Pero ¿cuál es el problema de todo lo que yo trato de compensarlo? Que terminan haciendo hipertrofia. Y acá quiero que te detengas. Los deportistas, por ejemplo, de alto nivel, tienen hipertrofia cardíaca y tienen cardiomegalia. Y también el infartado tiene hipertrofia cardíaca y tiene cardiomegalia. Pero ¿por qué el deportista de alto nivel no se muere con un infartado crónico? Porque la hipertrofia del deportista va acompañada, crecen los miocardiocitos, pero no se fibrosa y también crecen los vasos que lo nutren. En cambio, cuando es hipertrofia por un tema patológico cardíaco, no solo crecen los miocardiocitos, sino que los miocardiocitos crecen sin vasos que los nutran y crecen llenos de fibroblastos y las proteínas que tienen los miocardiocitos son proteínas fetales que se inducen, que hacen que no sea eficiente y estos miocardiocitos sin irrigación rodeados de fibrosis con proteínas ineficientes empiezan a hacer apoptosis, necrosis y inflamar. Entonces, la hipertrofia es benéfica en el deportista porque es fisiológica y en el paciente cardiópata es patológica porque es una hipertrofia asociada a fibrosis y sin neovascularización, ¿ya? Todo esto va a llevar a una consecuencia inevitable, que es un paciente que se va a remodelar el ventrículo, a cambiar sus receptores, se va a hipertrofiar, y se va a dilatar y va a perder fuerza con el tiempo, va a haber apoptosis, fibrosis, radicales libres, alteraciones electrofisiológicas que lo van a llevar a una insuficiencia cardíaca, que si bien era estadio B al inicio, termina siendo C y D. Y esto era lo que yo te enseñaba. El paciente con falla cardíaca crónico está estable, pero se puede inestabilizar en cualquier momento y tú lo recuperas, pero no regresa a su basal. Y a más descompensaciones vive menos, hasta que llega a requerir un trasplante, un dispositivo mecánico o un manejo paliativo hasta que fallece. ¿Ok? Entonces, ¿qué mensaje te tienes que llevar de esta diapositiva? Que los mecanismos compensadores a largo plazo son patológicos y el tratamiento se basa en bloquear a los compensadores, al simpático beta-block, a la renina-angiotensina aldosterona, espironolactona, IECA, ¿no? En los FEBI reducidos, ¿ya? Y que si yo disminuyo mis descompensaciones, aumento la sobrevida. Yo tengo que buscar que mi paciente no se descompense. ¿Y cómo yo puedo hacer que no se descompense? Evitando que retenga líquidos. Muchas veces, o sea, que no esté congestionado. Ojo, muchas veces tú vas a ver que, que existe congestión hemodinámica y no clínica. ¿Qué significa esto? Que tú al paciente lo ves sin edema, lo ocultas, no hay crépitos. Los crépitos en la falla cardíaca no siempre se presentan, ¿no? Ojo, los fallas cardíacas no siempre tienen crépitos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a largo plazo hacen hipertrofia linfática y los linfóides son los que tienen el líquido acumulado y tú lo ves en la placa, no parece que hubiera nada, los ocultas no hay nada, pero sí están congestionados por esta hipertrofia linfóide. Entonces, muchas veces en la clínica no ves nada, pero si tú le haces una eco está congestionado. Así que le pides unos péptidos, están elevados, le pides un CA 125, está elevado. Entonces, no es solo congestión clínica, no es solo que no tenga síntomas, es signos al examen físico, sino tienes que demostrar que hemodinámicamente ya no está sobrecargado. Porque si tú al paciente le das de alta y clínicamente lo ves normal, pero su vena cava está llena de líquido, más de 21 milímetros, ese paciente se va a descompensar y va a morir más, va a morir. Por eso, congestión, que tú no tengas signo no te asegura que el paciente no está lleno de líquido por dentro.
Así que eso tienes que tenerlo en cuenta. ¿Ok? Entonces, la activación mantenida del sistema neurohumoral y citoquímico lleva una serie de cambios. A largo plazo, estos neurohormonas van a hacer cambios que se va a llamar el remodelado cardíaco, ¿no? Y estos cambios, ¿y qué va a pasar en la falla cardíaca? Se va a hiperactivar el simpático y se va a inhibir el parasimpático, ¿ya? Usualmente hay impulsos inhibidores de los vasoreceptores y mecanorreceptores. Hay vasoreceptores aórticos en el callado de la aorta, ¿no? Carotidos que usualmente están inhibiendo al simpático. En la falla cardíaca, estos impulsos inhibidores que bloquean al simpático disminuyen y el simpático pues va a aumentar, ¿ya? Y los excitadores aumentan. Los excitadores son periféricos, metaborreceptores, y estos empiezan a activar más al simpático. Y tú tienes un simpático hiperactivo, ¿no? Y el parasimpático baja el parasimpático. Entonces, mira lo que va a llevar. Baja el gasto cardíaco por, no sé, le dio un infarto al paciente, ¿no? Y baja el gasto cardíaco, ¿no? Al bajar el gasto cardíaco por el infarto, baja la presión y la perfusión a los órganos. Entonces el corazón dice, ¿cómo hago para aumentar la presión? Y esto te voy a acá hacer un esquema muy importante, ¿ya? Este es el corazón, ¿ya? Una anoxa, supongamos un infarto de miocardio. No se llama infarto agudo de miocardio, solo infarto de miocardio, porque no hay infarto crónico, ¿verdad? Por eso solo es infarto de miocardio. Entonces, muere una parte del corazón. Ya te he dicho punto de corte. Si muere 25% da insuficiencia cardíaca. Si muere 40% del ventrículo izquierdo da shock cardiogénico. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tú tienes que saber esta fórmula, ¿verdad? Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica es igual a la presión arterial media. ¿Y qué es la presión arterial media? Es aquella presión que permite una perfusión correcta a los tejidos. La presión que permite una perfusión correcta a los tejidos es la presión arterial media. Entonces, para que haya una perfusión correcta a los tejidos, tiene que haber los vasos, esto es dado por las arteriolas, los vasos que puedan conducir y a la vez el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco sabemos que es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Y nosotros sabemos que el volumen sistólico, o sea, cuánto está inyectando va a depender de la precarga, de la contractibilidad y de la poscarga. Entonces, acá se entiende todo. Si al paciente, mucha atención por favor, si al paciente tuvo un infarto, ¿qué va a bajar? La contractibilidad, ¿no? Por este infarto va a bajar la contractibilidad. Entonces me va a bajar el volumen sistólico y me va a bajar, por lo tanto, el gasto cardíaco y me va a bajar la presión arterial media y, por tanto, hay menos perfusión. Como hay menos perfusión, se activan sistemas contrarreguladores y, por ejemplo, el sistema, y esto va a mandar señales excitadoras al sistema nervioso simpático. ¿Y el simpático qué va a hacer? Ah, ya. Bueno, voy a hacer venoconstricción y voy a tener más precarga. Ya, venoconstricción. Voy a hacer que mi riñón reabsorba más sodio y agua y voy a tener más precarga, ¿te das cuenta? Más volumen estresado por la venoconstricción y más retención renal, ¿no? Voy a aumentar el inotropismo del corazón, ¿no? Y con eso voy a tener más contractibilidad, ¿no? Y luego dice, voy a hacer más frecuencia cardíaca, por eso la falla cardíaca está taquicárdica usualmente, que aumento mi cronotropismo, y voy a aumentar la vasoconstricción para que llegue con más velocidad. Eso hace el simpático. Y a la vez se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. La angiotensina 2 aumenta la vasoconstricción
También la angiotensina y la aldosterona van a hacer que el riñón reabsorba más sodio y tengas más precarga para tratar de aumentar tu gasto cardíaco. Y así, y la aldosterona similar. Y con eso mejoras tú la presión y la perfusión, pero a largo plazo, tanto la adrenalina como la noradrenalina, del simpático, la angiotensina 2 del RAS, la aldosterona, la endotelina, todo eso hipertrofia el corazón. Y el corazón hace una hipertrofia llena de fibrosis y sin neovascularización. Ese es el mensaje que va a ocurrir acá. ¿Ok? Eso es lo que va a ocurrir. Y por eso, ¿cuál es el tratamiento de todo esto? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Bloquear, ¿no? Beta bloqueada, bloquea el simpático. Y casara 2 bloqueas el RAS. Antagonista mineralocorticoide, bloquea la aldosterona. No los ANRE que son nuevos. Y los únicos que defienden al corazón, tenlo claro, son los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos son la principal molécula defensora porque hace que elimine sodio, que elimines agua, vasodilata, es antifibrótica, antiinflamatoria, los péptidos natriuréticos. Por eso, actualmente, ¿cómo se llama la enzima que degrada los péptidos natriuréticos? Neprilicina. Y por eso ahora hay un medicamento que son los ANRI, que es sacubitril valsartán. Y lo que hace el sacubitril es justamente degradar a la neprilicina para que no degrade los péptidos y al tener más péptidos el paciente mejora, pues se beneficia de esto. Ok, eso es lo que tienes que tener en cuenta. Entonces, se activa el simpático y baja el parasimpático. ¿Ok? Y mira, este es un trabajo ya hace muchos años, ¿no? O sea, yo te hablo más de 30 años, en lo cual se vio el pronóstico de insuficiencia cardíaca. Se vieron 106 pacientes y se midió los que tenían más frecuencia, más renina, más sodio, menor caminata y más norepinefrina. ¿Y qué demostró? Que los pacientes con falla cardíaca que tienen más norepinefrina elevada son los que se mueren más. Mira, los que tenían 200 y los que tenían 1200. ¿Cuáles sobreviven? Viven menos. Los que tenían 1200 de nora, los que tenían 200 vivían más. Es decir, a más noradrenalina en tu cuerpo, menos vida. Eso ya está demostrado. Y es porque el simpático va a hipertrofiar, va a taquicardizar, va a aumentar el consumo de oxígeno. ¿Ok? Entonces, pero si el simpático con la noradrenalina aumenta la mortalidad, ¿por qué están elevados? Porque si yo no tengo simpático, pues no va a haber vasoconstricción y por lo tanto no va a haber redistribución de flujo a los órganos vitales. ¿No? En la falla cardíaca, por si acaso, ¿qué ocurre en la falla cardíaca? Todo el simpático hace vasoconstricción. ¿Y qué sacrifica? Le llega a los órganos vitales, el corazón, cerebro y glándulas suprarrenales, obviamente pulmón, y lo que sacrifica es todo el tracto gastrointestinal. Por eso la falla cardíaca, ¿cómo creen un síntoma típico de la falla cardíaca? La dispepsia. El paciente con falla cardíaca, cuando cuando está haciendo hipoperfusión, le llega poca sangre al estómago y hacen náuseas. Nosotros tenemos algo claro. Paciente con falla cardíaca que está con náuseas y vómitos, tiene bajo gasto cardíaco, le está llegando poco al estómago. O puede ser congestión también, pero la falla cardíaca hace muchos problemas de dispepsia porque el cuerpo ya no le manda sangre. Entonces, eso es importante. Entonces, el simpático va a aumentar el neotropismo, la frecuencia cardíaca, vasoconstricción, retención de agua y sal, y a largo plazo lo que hace es hipertrofia, que es una hipertrofia dañina, incrementa el tejido no muscular, o sea, lo fibrosa el corazón, y expresión de genes cardíacos adultos, y esto hace un corazón hipertrófico, consume mucho oxígeno que ya no le puede dar el cuerpo. Por eso los pacientes con falla cardíaca pueden tener angina, pueden tener dolor de pecho. ¿Y por qué? Porque es un corazón que quiere tan grande que requiere tanto oxígeno que no le llega no le llega porque es una hipertrofia sin neovascularización. Entonces, ¿cómo se manifiesta cuando el corazón no le llega sangre, al mismo músculo no le llega oxígeno? Como dolor de pecho, angina. Por eso la falla cardíaca puede tener angina, ¿ya? Se altera las condiciones de precarga,
la falla diastólica y es proarritmogénico, ¿no? Va sin arritmia. Entonces, hace vasoconstricción para mejor distribución, trate de restaurar el gasto cardíaco aumentando la contractilidad, frecuencia y expandiendo el volumen. Pero, al final, tanto volumen para un corazón que no puede lo va a congestionar. La tanta vasoconstricción va a hacer que el corazón ya no pueda pelear contra tanta, porque ¿qué es la poscarga? Es lo que se opone a la fuerza del corazón. Pero si tú tienes mucha vasoconstricción, el corazón ya no puede, es un corazón débil, no puede pelear contra tanta resistencia vascular. Entonces el corazón no puede, acelera el deterioro miocárdico. Es como que a una máquina que ya está disfuncionando, tú la pongas a trabajar al triple, porque está taquicárdico y tiene que pelear contra algo más fuerte, que es la vasoconstricción, ¿no? Por eso en falla cardíaca nosotros que usamos vasodilatadores, abrimos los vasos, cosa que el corazón puede inyectar mejor. Entonces, mira, es un círculo vicioso, ¿no? Porque la menor contractibilidad baja el gasto cardíaco y se activan todos estos mediadores y esto aumenta la vasoconstricción, pero tanta vasoconstricción hace que el corazón ya no pueda contraerse, ¿no? Y eso va a llevar a isquemia, ¿no? Isquemia miocárdica. Ahora, neurohormonas del simpático hacen apoptosis, tantas neurohormonas hacen que se expresen isoformas fetales de proteínas contráctiles, o sea, miocinas fetales que no funcionan tan bien, empiezan a expresarse por tanto simpático, tanta aldosterona, tanta angiotensina e hipertrofia y fibrosis. Entonces, te pueden preguntar qué cambios hay en los receptores a nivel cardíaco. Quiero que tengas esto en claro, ¿ya? A nivel cardíaco, bajan los alfa 2 periféricos. Quiero que veas este gráfico, es importantísimo para ti, ¿ok? Mira, ¿qué hacen los alfa 2? Los alfa 2 le dicen al sistema nervioso simpático, ¿sabes qué? Ya liberaste mucha adrenalina, por favor, deja de liberar y lo autoinhibe. En la falla cardíaca disminuyen estos alfa 2. Entonces, no se puede autoinhibir, no hay quien lo inhiba, no hay mecanismo contrarregulador. Entonces el corazón dice, como no hay quien me inhiba, yo sigo liberando. Libera, 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 libera gran cantidad de noradrenalina con todos los efectos perjudiciales que hemos dicho. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando le llega a un cuerpo demasiadas moléculas, a un miocardiocito que tiene receptores beta 1, por ejemplo, que son los principales del corazón? Por si acaso, en el corazón hay beta 1, beta 2 y beta 3. Los beta 1 son el 70% aproximadamente, beta 2 un 25%, 70-75%, beta 2 25-30% y beta 3 es menos del 5%, ¿no? En la insuficiencia cardíaca bajan los beta 1 y aumentan los beta 2 y beta 3. O sea, se invierte, ¿ya? Y bajan los alfa 2. Pero ahora, ¿qué ocurre? Así como el Parkinson, cuando estudias Parkinson o si ya lo has estudiado, cuando tú le das a un paciente dopamina, el paciente con Parkinson mejora, pero con el pasar de los meses requiere más dopamina para mejorar y con el tiempo ya no responde a la dopamina y más bien le hace daño si le das dopamina. Ya, eso se llama tolerancia. Cuando tú mucho estimulas un receptor, los receptores dicen, hay demasiado estímulo. No necesito tener 10 receptores, con 5 es suficiente porque hay demasiado estímulo. Igual pasa en el corazón. Hay tanta nora que dicen, no necesito tantos receptores, algunos ya no van a funcionar porque hay demasiada nora, no quiero que tanto se hiperactive. Y hacen down regulation. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Disminuyen los receptores beta por tanta nora. Entonces, si menor beta, el beta 1 hace contractibilidad del corazón, ¿verdad? Va a haber menos contracción del corazón, ¿ya? Menos contracción por down regulation. ¿Eso qué molécula lo hace? La beta-arrestina, no te olvides, la beta-arrestina, ¿ya? Y eh, alfa 1 hay en el corazón con un débil efecto inotrópico positivo, pero el problema es que también hace vasoconstricción y aumenta la poscarga y eso hace daño al corazón, ¿no? Entonces, si bien el alfa 1 puede tener un débil efecto inotrópico,
El problema es que más que todo te hace vasoconstricción, ¿ya? Vasoconstricción. Y te va a hacer vasoconstricción de arterias coronarias y periféricas. Aumenta postcarga y disminuye el flujo coronario, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Y da glucólisis cardíaca. O sea, el corazón debería usar ácidos grasos, pero el alfa 1 aumenta la glucólisis. ¿Eh? Eh, el simpático te hace mayor retención de sodio. En el túbulo contorneo proximal, tanto el simpático como la angiotensina 2 te aumentan la reabsorción de sodio y sobrecargan al corazón que ya no puede. Y hay regulación negativa beta adrenérgica por tanto estímulo que hay. ¿Ok? Entonces, ¿qué disminuye? Mira el gráfico, los alfa 2, ¿verdad? Y entonces queda demasiada adrenalina con los beta y estos beta hacen down regulation, down regulation. Y también activan alfa 1 que no funciona bien para hacer contractibilidad porque es débil y más bien el alfa 1 te hace glucólisis, vasoconstricción periférica, vasoconstricción coronaria, es todo lo que está ocurriendo. Y mira, aumenta, ¿quién te dije que aumenta beta 1, beta 2 o beta 3? Beta 2, ¿verdad? Y baja beta 1. Y los beta 2, ¿qué hacen? Aumentan la liberación de noradrenalina, o sea, el beta 2 hace que es un inverso a los alfa 2, ¿no? El alfa 2 hacía, ya no liberas tanta nora y el beta 2 libera más nora. Entonces, en la insuficiencia cardíaca, lo que ocurre es mucho beta 2 y nada de alfa 2. Entonces, se libera más nora, gran cantidad de nora, más down regulation y es un corazón que ya no tiene receptores beta 1. No puede hacer fuerza, contracción y ya cada vez es más débil, más débil. ¿Por qué crees que el beta bloqueador ayuda? Porque bloquea los receptores beta y como que hace ya una compensa, ya tanta nora, lo bloquea un poco, ¿no? Entonces, hay un aumento crónico de receptores beta, pero más que todo beta 2, ¿ok? Hay reexpresión de isoformas fetales que no funcionan, apoptosis, necrosis de miocardiocitos, y se ha visto que justamente los pacientes, el SOL Trial es un trabajo con IECAS en insuficiencia cardíaca que bajó la mortalidad, y se vio que los que tienen más noradrenalina o angiotensina 2, le ayuda más los IECAS. ¿Ya? O sea, es decir, el paciente con más nora en su cuerpo es el que más se va a beneficiar de un tratamiento, pero ya se han tratado de hacer trabajos como el MOXCON Trial. El MOXCON Trial buscó bloquear todo el simpático del cuerpo, pero aumentó mortalidad. Entonces, no es la respuesta quitarle todo el simpático del cuerpo, ¿no? Pero sí es buscar un intermedio. Ya el MOXCON Trial, si quitarle todo el simpático fuera la respuesta, el MOXCON Trial hubiera salido positivo, porque era un fármaco que te anulaba el simpático de forma central, pero este es buscar un intermedio, ¿no? Y acá se ve cómo este es el SOL Trial, fue un trabajo con enalapril en falla cardíaca crónica, FEBI reducido, y se vio que bajaba la mortalidad el enalapril y acá, sobre todo en los que tienen más NORA, porque el que tiene más NORA es el que está más afectado, ¿verdad? Y mira qué pasa con los receptores beta 1 en el corazón. Hacen apoptosis de miocardito. Imagínate, ahí tengo mi receptor beta 1 que le está llegando gran cantidad de hora, entonces estos, uno hacen down regulation y encima les hacen apoptosis, ¿no? Entonces, por eso mira este trabajo, donde eh, por una vía dependiente de calcio y las mitocondrias, había necrosis de los cardiomiocitos en falla cardíaca. Entonces, había pacientes que le dabas un beta bloqueador y otros que no, y mira, los que no les dabas hacías hipertrofia, ¿no? Y los beta bloqueadores evitaban esta hipertrofia con apoptosis. ¿Por qué? Porque al dar un beta block, ¿qué hacía? Bloqueo el efecto apoptótico, ¿no? Porque el beta 1 te sobrecarga de calcio, al sobrecargarte de calcio, te activa la mitocondria, efectos necróticos. El beta 1 te aumenta la probabilidad mitocondrial. Tú sabes que en la mitocondria están las citocromo C, caspa, que van a activar caspasas y apoptosis, ¿verdad? Entonces, tanto estimular a beta 1 va a hacer apoptosis de miocardiocitos, te va a sobrecargar de calcio que activa caspasas y te aumenta la permeabilidad vascular y la permeabilidad mitocondrial. Y encima los beta 1 van a descender, no va a haber fuerza, y los pocos que funcionan te van a hacer apoptosis y aumenta los beta 2 que te liberan más nora. Entonces, todo es un círculo vicioso, ¿no? Reducción de beta 1, pero no de beta 2. Y se ha visto que este, hay un polimorfismo que se cambia una treonina por una isoleucina, donde hay menor función del beta 2, y si el beta 2 funciona menos, hay menor supervivencia.
El beta 2 idealmente es antiapoptótico, ¿no? En cambio, el beta 1 es proapoptótico. Pero el beta 2 libera más nora el beta 1, ¿no? Mayor liberación de nora. Entonces, en resumen, el simpático lo que va a hacer es, uno, va a bajar la sensibilidad hay down regulation de los receptores beta, baja, hay menos beta en el corazón, menos beta 1. Te hace hipertrofia, te hace necrosis y apoptosis el beta 1, ¿no? Te libera mucha nora porque hay mucho beta 2 y baja el alfa 2, ¿no? Y te da más arritmias y hace falla diastólica histórica. A través del beta 1 libera renina y activa el sistema renina-angiotensina aldosterona, reabsorbe sodio y hace vasoconstricción con hipertrofia vascular aumentando la descarga. Todo esto va a afectar al corazón e inhibe al parasimpático, y al inhibirse el parasimpático y menos óxido nítrico, hay más inflamación, hay más simpático y más remodelado, ¿no? Entonces, eso tienes que entender. Ahora, el renina-angiotensina aldosterona, por ejemplo, eh, es otro mediador que va a entrar en juego acá. Importante que lo tengas en cuenta. Ojo que la angiotensina 2, todos tenemos esto claro, ¿no? Que la renina vuelve al angiotensinógeno en angiotensina 1 y la ECA lo vuelve a la angiotensina 1 en angiotensina 2. Eso creo que lo tenemos claro, ¿no? La renina vuelve al angiotensinógeno en angiotensina 1 y la ECA vuelve a la angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces, tú tienes que saber que para que se libere renina hay tres factores: hipoperfusión renal, donde hay tres factores que van a liberar a la renina, ¿no? Uno es que tenga menor flujo en la arteriola aferente, o sea, la aferente dice, ah, no, no está que llega mucho flujo, seguro estoy hipotenso, necesito renina. Dos, hay menor cloruro de sodio, sobre todo cloro a nivel de la mácula densa. Ah, si no está llegando cloruro de sodio a la mácula densa, entonces probablemente no está llegando sangre al riñón. Necesito renina para aumentar mi presión y que llegue sangre al riñón. Y tercero, el receptor beta 1 simpático, ¿ya? Pero la renina, ojo, la, la formación de angiotensina 2 no solo se va a dar a nivel del endotelio general, ¿no? Esto no es todo solo un tema renal. La angiotensina 2 se puede sintetizar en el mismo corazón. O sea, los mismos órganos, corazón, riñón, vasos, glándulas suprarrenal, cerebro, pueden sintetizar angiotensina 2. ¿Ok? Y la angiotensina 2 te va a subir la presión arterial a través de distintos receptores que vamos a ver. ¿Ok? Sobre todo el AT1 es el receptor que te hace hipertensión, te hace fibrosis, etcétera, ¿no? Hay mayor, según la gravedad de la insuficiencia cardíaca, hace remodelación patológica, hipertrofia, isoforma de proteínas fetales, también hace apoptosis y mayor matriz extracelular. Entonces, mira, estos datos son importantes, ¿ah? Cerca del 90% de la actividad de la ECA, de la enzima convertidora de angiotensina, está en los tejidos. O sea, la mayoría de enzima convertidora de angiotensina es de los tejidos, ¿ah? No es del pulmón. 10% se encuentra en forma soluble, o sea, disuelta, en el intersticio del corazón y paralelo vaso. Ya, entonces, mira, ¿qué puede volver a angiotensina 1 o 2? La ECA tisular, que es 90% dice, o la ECA pulmonar. ¿Qué vuelve de angiotensinógeno a angiotensina 1? La renina, o otras vías como la catexina o la calicreína. ¿De dónde viene el angiotensinógeno? La mayoría del hígado, pero puede ser sistémico, local, en los mismos tejidos, ¿no? Y la angiotensina 2 se elimina por proteasas. Angiotensina 3, 4, 1, 7. ¿Ok? ¿Qué más? La angiotensina 2 también puede sintetizarse por medios independientes de la renina, es decir, puede venir no solo por renina, por catexina y calicreína. ¿Ok? Listo, importante eso. Y hay vías independientes de la ECA mediante la activación de la quinasa. Hay vías independientes para la angiotensina por las quinas. Entonces, mira,
La angiotensina 2 puede volverse 1,7, 1,5, 4, 3 y ahorita vamos a ver su importancia. Pero si a ti te pregunta, ¿qué receptores hay del sistema renino de la angiotensina 2? Yo quiero que respondas esto. Hay el receptor AT1, hay el receptor AT2 y el receptor más como los más importantes. Acá voy a poner cara feliz. El AT2 y el más, mira, son benéficos, vasodilatan, antiinflaman, antihipertrofia, antiproliferativo, antifibrosis, AT2 y más. El problema es el AT1. El AT1 es el vasoconstrictor, reabsorción de sodio, inflamación, hipertrofia, estrés oxidativo. Pero la angiotensina 2 activa el AT1, puede activar al AT2, sí, pero menos, pero la 1,7 es la que activa más el AT2. No te olvides la 1,7. Y en el corazón, ¿qué receptor tenemos más? Más AT1 que AT2, ¿no? Perdón. AT1 y AT2 predomina este último en una relación. O sea, si yo pongo AT2 sobre AT1, tengo más AT2 que AT1. Claro, 2 va con 2. ¿Ya? O sea, tengo más benéfico en el corazón, pero en falla cardíaca esto puede alterarse, ¿verdad? El receptor AT1 es más abundante a nivel de los nervios del miocardio, mientras que el AT2 más en los fibroblastos e intersticio y evita la fibrosis, ¿no? Y en falla cardíaca, ¿qué pasa? El cociente de receptores AT1 sobre AT2 disminuye, ¿no? Va disminuyendo, ¿ok? Va disminuyendo, van bajando. Entonces, la aldosterona provoca una disfunción endotelial y da hipertrofia. Ahora, se puede sintetizar también aldosterona en el mismo corazón a través de la aldosterona sintasa, ¿no? Que es el SIC11B2. La AT17 contrarresta la AT2 y disminuye la replicación, trae receptor AT2 o más. Y la AT3 estimula la corteza glomerular y libera aldosterona y ADH. O sea, la AT3 es dañina, ¿no? Y acá quiero que veas esto, ¿no? A la angiotensina 1,10 se vuelve 1,8 con la ECA, pero también hay vías independientes de la ECA, quimasa, también catexina, ¿no? La angiotensina 2 o 1,8, AT1 es maléfico o dañino y AT2 y más R son benéficos. Que se activa por la angiotensina 1,7 básica. Y acá están los receptores. Mira, el AT1, vasoconstricción, hipertrofia, igual que el PRR, prorenin hipertrofia. El resto usualmente son beneficiosos. El AT2, vasodilatación, hipertrofia, y más 1, vasodilatación, hipertrofia, angiotensina 1,7, el IRAC, por ejemplo, en el cerebro, y el MRGPRD, que se activa por alamandina, se cree que es vasodilatación y hipertrofia. Entonces, son todos los receptores que tienes que conocer, ¿ok? Y por eso la angiotensina 2 es dañina porque te da mucha vasoconstricción a largo plazo, ¿no? Porque en forma aguda te salva del shock, ¿no? Actúa después del simpático. Aumenta, y la angiotensina 2, como te digo, aumenta el beta 2 y por eso aumenta la descarga simpática, más catecolaminas, mejora la neurotransmisión noradrenérgica, ¿no? Aumenta la respuesta vascular, libera más noradrenalina, te reabsorbe sodio, te libera aldosterona, vasoconstricción del arteriol eferente para mayor tasa de filtración, aumenta el tono simpático y te aumenta broncogenes, factores de crecimiento, matriz extracelular y por eso así hipertrofia y remodelación en el corazón, ¿no? Este es un trabajo donde se ha visto genotipos del gen ECA, donde, por ejemplo, hay genotipos de D y I, son inhibitorios, la I, ¿no? Perdón, la I de inserción y la D de elección. Entonces, se ha visto que los pacientes, la ECA está 1,5 a 3 veces más alto en los pacientes con doble de elección. Y estos tienen mayor mortalidad en miocardiopatía dilatada no isquémica, ¿no? Y acá el de D menos vida. Entonces, hay pacientes, y eso a mí realmente a veces me asusta un poco, cuando llegan pacientes que no tenían una enfermedad del corazón se dilató de la nada. Esas son cardiopatías dilatadas no isquémicas, no fue coronario, porque la principal causa de falla cardíaca es la cardiopatía isquémica, o sea, coronario, pero estos son no isquémicos
y muchos de ellos tienen el genotipo DD, o sea, más ECA, y por lo tanto mayor mortalidad. Pero si tú los beta bloqueas, no hay diferencia en la mortalidad entre los dos. ¿Ok? Y fallecen más por progresión de la bomba. Los pacientes hacen estrés oxidativo por radicales libres de oxígeno, que hacen mayor estrés miocárdico, ¿no? Liberan más citoquinas, más angiotensina 2, más hipertrofia, genes fetales y apoptosis, fibroblastos y mayor metaloproteína. Y eso hacen todos los radicales libres. Y mira cómo van a afectar. Afectan a la cerca y ya no hay tanta recaptación de calcio. ¿No? No hay tanta contracción, afectan directo al sarcómero, más metaloproteinasas y hacen más fibrosis, alteran al PI3K, la vía de la proteína GQ. ¿Y por qué se producen los radicales libres? Por santina oxidasa, por las mitocondrias, por el NAC deshidrogenasa. Sin embargo, por más que se ha tratado de bloquear con alopurinol, no ha habido beneficio, pero radicales libres son importantísimos. ¿Ya? El riñón también se altera, activa a través de nervios simpáticos la vasopresina libera endotelina. Y cuando se altera el riñón, por si acaso, es más frecuente que aumente la creatinina por congestión que por... Antes se decía cuando el corazón no perfunde bien al riñón, aumenta la creatinina. Ahora se sabe que es más frecuente que sea porque está congestionado, lleno de líquido el corazón, el riñón que por bajo gasto. Por eso lo que actualmente hacemos es hacer una eco. Si vemos las venas dilatadas, es congestión y hay que darle diurético y con eso el riñón va a mejorar. ¿Ok? Ya la aldosterona, la hormona antidiurética también tiene efectos porque tiene receptores V1A, V2, aumenta la sed. ¿Cómo se activa la ADH? Por receptores del seno carotídeo y arco aórtico. ¿Ok? Y se ha visto que los pacientes que tienen más ADH, como reabsorben más agua, por las acoporinas 2, por el tubo colector, receptores V2, acocorina 2, y reabsorbe más agua en el túbulo colector y esto baja el sodio y lo diluye. Se sabe que los pacientes que tienen menos sodio, menos 130, viven menos que los que tienen más sodio. O sea, tener hiponatremia es tener todo el sistema hiperactivo y eso te da peor pronóstico. ¿Okay? Y este sodio es dilucional, no le vayan a estar corrigiendo este sodio. ¿Okay? Mira los receptores. El V1A hace vasoconstricción, agregación plaquetaria y factor de crecimiento miocárdico con hipertrofia. El V1B modula la ACTH en la hipófisis anterior. V2 es el antidiurético que funciona en el túbulo colector. Ojo que la angiotensina 2 activa a la vasopresina, libera. Y las prostaglandinas son vasodilatadoras, están elevadas su insuficiencia cardíaca. Por eso el paciente con falla cardíaca no puedes darle AINES, porque te baja las prostaglandinas y las prostaglandinas que son vasodilatadoras y aumentan la natriuresis van a perderse. Y no debe tomar AINES un cardiópata, no te olvides de eso. ¿Ok? Ya te he explicado el mecanismo de cómo funciona que está ahí a la derecha. ¿Listo? Y básicamente V2, acuaporina 2 y reabsorbe agua, pero a más agua ya dijimos que hay menos sobrevida, ¿no? Porque la hiponatremia se asocia con menos sobrevida. Ok. Y los pectinatiuréticos que van a hacer lo que lo va a ayudar al corazón a sobrevivir, no te olvides esto. Los pectinatiuréticos tenemos el BNP y el ANP. El ANP es en aurículas y el BNP sobre todo en ventrículos, ¿no? Y se aumentan cuando están elevadas las presiones. Por eso, y esto es en redistribución vascular más que todo. Y estos protegen contra la fibrosis, ¿no? Son antifibróticos, bloquean, mira, la renin-angiotensina, disminuyen la precarga y la poscarga, aumentan la natriuresis. Entonces es importante que lo tengas en cuenta. ¿Ya? Este cuadro sí quiero que lo tengas claro. ¿Ok? El ANP se secreta en brotes cortos en respuesta a cambio de de presión auricular. En cambio, el BNP es cambios mantenidos de presión auricular ventricular. La enzima que lo corta al ANP es la corina y al BNP es la furina. Lo corta en BNP y en NT-proBNP. Acá se me dio 3 minutos, acá 20 minutos. ¿Ok? Y no te olvides que este es biológicamente activo. En cambio, el NT-proBNP no es biológicamente activo, pero varía con la edad. Por eso los puntos de corte varían con la edad, pero es más estable para medir.
Entonces, entre los dos, para medir es más estable el NT-proBNP, aunque varía con la edad, que el BNP. ¿Ok? Y, por ejemplo, el BNP se degrada con la neprilicina. Por eso sí, yo uso ANRI, sacubitril valsartán, no debo medir BNP, sino NT-proBNP, que no se va a afectar por yo haber bloqueado con el sacubitril la neprilicina. ¿Ok? No te olvides de esos datos. La neprilicina también degrada la angiotensina 2. Por eso, cuando yo uso ANRI, o sea, sacubitril, que bloquea la neprilicina, tengo que añadirle valsartán, porque al bloquear a la neprilicina también aumenta la angiotensina 2 y eso me daría más mortalidad. Por eso, tengo que añadirle valsartán para bloquear los efectos de la angiotensina 2. ¿Ok? También degrada el péptido B, opioidencefalinas, pradicina, angiotensina 1,7. Entonces es importante todo lo que degrada la neprilicina, quien lo corta, y el péptido natriurético C también, ojo, que se localiza en los vasos y se libera por hormona, en una forma sin actividad biológica. No está ligado al gen epiléptico y sirve para eliminar los péptidos natriuréticos. O sea, ¿cómo elimino los péptidos natriuréticos? Con el receptor del péptido natriurético C. Ya con eso. ¿Ok? Importante lo que estamos conversando. Y la endotelina, producida por endotelio y miocitos, aumenta en falla cardíaca, da remodelación, pero, por ejemplo, en el EAR trial se trató de bloquear la endotelina, pero no hubo mayor sobrevida. Así que, si bien contribuye patológicamente, no necesariamente bloquearla te va a mejorar la sobrevida. Más los bloqueadores de endotelina se utilizan en hipertensión pulmonar de tipo, ¿verdad? Y el óxido nítrico tiene efectos a favor y en contra de la falla cardíaca. Hay tres enzimas que sintetizan óxido nítrico: la neuronal N-1, la inducible por citoquina I-2 o la endotelial I-3, ¿no? Y si bien el endotelio tiene menor este, eh, hay disfunción endotelial arterial, se preserva el tono venoso, los radicales libres inactivan a la enzima que produce óxido nítrico. El óxido nítrico disminuye la energía del miocito y limita la remodelación por infarto. No altera la respuesta inotrópica, pero por ejemplo la óxido nítrico inducible por citoquinas da más radicales libres. Entonces el óxido nítrico tiene efectos a favor y en contra que hay que analizarlos en detalle. ¿Ok? Bueno, muy bien. Listo, doctores. Hasta aquí quería llegar el día de hoy. Espero les haya servido la charla sobre fisiopatología y aplicado a la clínica de insuficiencia cardíaca, que en una segunda parte podríamos concretar más puntos que tenía planificado hablarles. Muchas gracias por su atención.